lo que es la evangelización, ¿cierto? A manera de lo que nuestros hermanos puritanos, hermanos, nos han entregado, esta visión, por decirlo, en la cual también nosotros compartimos, de que el evangelismo es de una manera, y tiene que ser de una manera entregada, la verdad, ¿cierto? Y por decir la verdad, a muchos hombres les ha costado la vida, por decir la verdad, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos viendo que el entregar el Evangelio, incluso hoy en día, ya el Evangelio está siendo callado, el Evangelio está siendo perseguido, y no como el Evangelio de hoy en día, hermano, que ese Evangelio no está perseguido, porque entre más prosperidad y más bendiciones te predican, mejor para ellos, ¿cierto? Pero cuando ya le llaman al pecado, hermano, cuando ya no se le puede llamar pecado, cuando ya no se le puede llamar adúltero, cuando ya no se le puede llamar fornicario, ¿cierto? Hay una demanda ahora. Están existiendo leyes, por lo cual incluso ya Facebook ya está prohibiendo alabanzas, está prohibiendo el nombre de Jesús. A muchos artistas también están prohibiendo que nombren a Jesús por sus labios. Entonces, obviamente, hermano, la persecución es grande por causa de la verdad. Y estos puritanos, y a medida, hermano, que la historia avanzaba con estos hombres que perseveraron con esta palabra, que fueron valientes a la hora, hermano, de predicar, vemos que ellos han sido íntegros con la palabra del Señor, han sido verdaderos. Y hoy día no se puede hablar de verdad, porque es ofensa. Pero yo creo que con esto Dios, de alguna manera Dios nos prepara. Tal vez hay un evangelio que Dios te ama, ¿cierto? Primeramente a los de afuera, a los inconversos, que Dios te ama y que no hay una palabra realmente que pueda a ellos decirle que van en un camino equivocado, errado, ¿cierto? Con un conocimiento que no es bíblico. Por lo cual, amados hermanos, Dios nos demanda a nosotros poder predicar y predicar de verdad. A los pecadores, a sus vecinos allá tienen que decirle que se arrepientan, que se arrepienten y se vuelva a Dios, por decirlo de alguna manera. Que busque a Dios, decirle, su problema es porque usted está en pecado, decir a la Biblia. Y sabemos, hermanos, que también la Biblia dice que para los soberbios, dice, hay que aplicarle a los altivos la ley, ¿cierto? Y a los humildes hay que aplicarle la gracia. Eso hay que aplicarle, ¿cierto? Nosotros en la plaza vimos dos testimonios. Nosotros vimos un testimonio de una persona que le empezamos a predicar. Y esa persona dijo, pero yo soy buena, así que no molesto a nadie. Pero nosotros alcanzamos a decirle que no hay ninguno bueno aquí en la tierra. Ninguno. Y lo dice la Escritura. No, pero es que yo tengo religión, yo tengo esto y esto otro. Y nosotros le aplicamos la ley. No hay ninguno bueno. Todos nos vamos al infierno si no nos arrepentimos antes. Pero no lo recibió al final. Pero haya Dios que vaya algún día a convertir ese varón. Y llegó una persona humilde también, ¿cierto? Y nosotros conocemos el testimonio de aquel hermano que llegó con humildad, llorando, quebrantado. También llegó nuestro hermano, me acuerdo, hermano Marcelo ese día. ¿Te acuerdas? Yo siempre me acuerdo ese día. Un día maravilloso. Ahí nosotros vemos una persona humilde que quería ser
perdonado por Dios. Quería una reconciliación con el Señor. ¿Y qué le dijimos nosotros? Que Dios, Jesús le ama y le puede perdonar, y lo levantó. Se arrepintió y siguió, y aquí está con nosotros todavía. No esas oraciones que le hacen algunos evangelistas, hermanos. No, con esa oración si usted ya está salvo ya. Y ellos vuelven a su vida antigua. Eso no es salvación. Salvación es una vida de arrepentimiento, ¿cierto? Y seguir a Dios el costo que sea. Eso es el Evangelio. El Evangelio es predicar, hermano, que a usted lo hace sufrir. No lo va a hacer prosperar ni bendecir, ni es usted la persona más feliz del mundo. Dios, hermano, los va a pasar por una prueba, tal vez, hermano, a cada uno de nosotros. Y si usted no está pasando prueba, está feliz, porque la verdad lo está haciendo entonces la voluntad de Dios. Así de simple. No, yo no tengo problemas en el Evangelio, soy happy. Pero en el fondo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no predicamos el Evangelio, y por causa de predicar el Evangelio a veces tenemos muchos enemigos. Empezando por la casa de Dios. Que muchos hermanos a lo mejor a mí me tienen hasta ahí, no hay muchos likes en mis comentarios, no hay muchos amén. Lo siento, pero no tengo nada más para ti, hermano, que confrontarte con la palabra del Señor. No, y es lo más hermoso que hay. Poder entregarte a Jesucristo, que te estremezca, que te haga llorar, que te haga arrepentirte, es lo más hermoso que hay. Presumir de un Dios realmente santo. Yo no te voy a predicar de un Dios pecador o un abuelito, como decía el pastor Lucas, ¿cierto? O un viejito pascuero por ahí, un viejito navideño, que todo lo soporta, que todo lo regala. No es así, hermano. Tenemos un Dios santo y un Dios consumidor, ¿cierto? Como decía un versículo por ahí, hermano, que no hagamos enojar al Hijo, porque puede haber que un día se espante con nosotros y nos aplique su disciplina, que vaya como duele, ¿cierto? Él sabe disciplinar, no disciplina malo, pero siempre nos toca las debilidades, y usted sabe cuál es su debilidad. Gloria a Dios. Dice el versículo de Romanos 7:24, donde decía Pablo: miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él veía, hermano, a Cristo mismo en la palabra del Señor. Veía la santidad misma. No sé si usted ve la santidad de Dios en las Escrituras. Si la vemos, hermano, cambiamos. Si no vemos un Dios santo, no cambiamos. No hay temor de Dios. Pero mientras conocemos a Cristo en medio de la Biblia, y un Dios tan santo, tan poderoso y tan bondadoso, hermano, que vamos a ver lo miserable que usted es con Dios, y que yo soy miserable con el Señor. Miserable de mí, porque aún conociendo la palabra del Señor, y aún así nos portamos mal delante de Dios. Es más tolerable, dice la Escritura, el castigo para Sodoma y Gomorra, hermano, que para esta generación que se está ahí sentadito escuchando a Dios sin hacer nada para el Señor. Que Dios tenga misericordia. Amén. Nosotros estamos viendo, hermano, que estos hombres, hermano, hacen de que tengamos nosotros una convicción de pecado terrible. En este momento a lo mejor usted se está quedando dormido, a lo mejor se está muriendo, pero a lo mejor un día, hermano, vamos a caer todos al suelo. Totalmente arrepentidos y humillados por el poder del Espíritu Santo. Esperamos eso. Yo creo que estamos clamando para que Dios nos muestre, hermano, la santidad que nosotros necesitamos ver. Porque como no vemos santidad, vemos como pues todo es igual.
Pero cuando vemos la santidad, usted empieza, su corazón y los corazones de los hombres empiezan a quebrantarse y a ser rotos por el poder del Señor. Esperamos eso nosotros, ¿cierto? Que Dios cambie a través de la palabra del Señor nuestra convicción, hermano, de comodidad que hoy en día las iglesias tienen. Implica la falta de convicción de pecado en muchas de la evangelización moderna, la ausencia del Espíritu, cuya obra de convicción es esencial para la salvación. La iglesia debería volver la mirada a las Escrituras. Los puritanos y la historia de la iglesia, todos los cuales muestran que Dios se complace en operar la convicción a través de su Espíritu Santo, empleando a hombres cuyos corazones Él ha roto y llevado a Cristo. ¿Cuántos quieren ser quebrantados y llevados a Cristo? Estamos clamando en eso, ¿cierto? Estamos sintiendo cada día, como decía el hermano, ¿usted se está sintiendo un poquito más grande que antes? ¿Usted está creciendo? Esperemos que Dios siga haciendo la obra en nosotros. ¿Y quién entonces salen a predicar con corazones llenos de compasión por los pecadores sin Cristo? ¿Qué significa, hermano, que los tipos que predican, hermano, el mensaje de Dios, por sus corazones tiene que correr la sangre de Jesucristo, la salvación, tiene que estar seguro, con convicción, para poder salvar? Pero un hombre que no tiene la salvación en el corazón, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? Predicar de prosperidad y de bendición y de todo. Pero el que no tiene salvación en su corazón, el que no ha sido quebrantado, hermano, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al que no ha sido justificado, hermano, perdonado, que se sienta la salvación de Dios, hermano, es lo que realmente es problema. Es problema tipo de gente que no. Y por eso muchas veces avergüenzan el Evangelio. Salen a predicar con corazones llenos de compasión por los pecadores sin Cristo. O sea, tenemos amor hacia el prójimo. Entonces Dios dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todo tu cuerpo. Y el segundo mandamiento, ¿cierto?, es más poderoso, por decirlo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solamente entre que lo llevamos bien nomás, sino con la persona. ¿Hemos llorado por los pecadores de allá afuera? Es para cuestionarse, ¿cierto? En las palabras de John Wilson, Dios levanta a hombres de grandes corazones cuando va a salvar a mucha gente. Hoy necesitamos ministros más bíblicos, santos, humildes, devotos y celestiales. Cuando Juan el Bautista predicó con convicción, la gente huyó de la ira venidera, como lo decía Mateo capítulo 3, del 1 al 12. Cuando Pedro también predicó con convicción en Pentecostés, al menos 3.000 se compungieron en sus corazones. Hechos capítulo 2, 37. Cuando Dios se complace en levantar y emplear a tales hombres para llevar a otros a una convicción de pecado, hay algo distintivo en su predicación. Tal predicación tiene el determinado propósito de convencer de pecado, no simplemente de alarmar a la gente, sino de despertarla al pecado. Tal predicación escudriña y, como Perkin expresó, desgarra las conciencias de hombres y mujeres, llamando con osadía a pecadores a un sincero arrepentimiento. En contraste, la evangelización moderna, que data principalmente en Norteamérica, de Charles Finney, no se esfuerza por llevar a pecadores a arrepentimiento, en parte por causa de su visión defectiva y pelagiana del hombre y el pecado. La Biblia, sin embargo, abunda en enseñanzas sobre el pecado como culpa, contaminación, depravación y corrupción en el corazón humano. ¿Cuántos saben que nuestro corazón es totalmente duro? Y para trabajar hay que trabajar duro para moler unas piedras, ¿cierto?
los trabajos de antes, amados hermanos, me acuerdo que nuestro papá no molía con maquinaria, con nada, sino que con puro chuzo y todos los días, hermanos, llegaban, pero a puro acostarse no a la cama. El romper piedra es terrible. Imagínense los predicadores cómo quedamos, hermano. Imagínense cómo quedamos los predicadores. Un día voy a llevar al pastor en brazos para su casa un día, porque hermano es terrible. Es terrible predicar. Antes era como bonito predicar, hermano, era como... No, yo por mí predicaría todos los días. Pero hoy en día predicar estos mensajes, hermano, te afligen de tal manera. Yo iría pensando que tengo que predicar la próxima semana, ya estoy agotado, hermano, nervioso ya de todo. Es tremendo lo que está haciendo ahora la palabra del Señor. No es cualquier cosa ahora predicar. Hay que tener temor, temblor. Porque yo creo que a nadie le gusta que los miren medio raro, que los aíslen de repente, perder amigos. Imagínense que Jesucristo llegó solo a la cruz, hermano, y hasta su padre lo abandonó. Pidió a 3 hombres para que oraran con él y se quedaban dormidos. Qué terrible, Jesucristo quedó solo, pero abandonado totalmente. ¿Y cómo no va a quedar solo usted si no? Cuando empecemos a practicar, hermano, a predicar de verdad, ahí, hermanos, se va a sentir que las cañuelas empiezan y el alma, hermanos, se abate. Ahora la Biblia, sin embargo, abunda en enseñanzas sobre el pecado por culpa, contaminación, depravación y corrupción en el corazón humano. Muchos evangelizadores de hoy dicen muy poco sobre el pecado. Quizás por ellos mismos tienen poco sentido del pecado. Y porque creen que la primera tarea de la evangelización es ganar personas para Cristo, atendiendo a sus necesidades sentidas, las cosas que las personas, según creen, necesitan oír, en lugar de las verdaderas necesidades espirituales en relación con el pecado. Entonces, trabajar, hermano, con las personas es duro. Antes no era lindo, precioso, Dios te ama, Dios te va a regalar esto. Era como fácil, era satisfactorio, y el Señor está aquí, te quiere bendecir, Dios te ama. Pero decirte que tú eres pecador ahora y que tienes que arrepentirte es pesado. Pero esa es la pega de un buen predicador. Algunos evangelizadores de hoy que hablan sobre la culpa y el pecado y la necesidad del hombre de perdón no van lo suficientemente lejos. No enseñan que el hombre natural, el no cristiano, está tan muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 o 3. Quizá a lo mejor con esto vamos a empezar a evangelizar un poco aquí, para tener convicción, hermanos, de lo que realmente fuimos, o de los que realmente a lo mejor todavía hay algunos, que dice en Efesios 2, 1, 3, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros, amén, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estaba enfermito? No, dice, estaba muertos. O sea, estaba muerto. O sea, ahí no necesitaba una aspirina ni una dipirona para que reviviera, un poquito de suero, ¿cierto? No, estaba muerto usted. No podía buscar a Dios. Y como lo dice Romanos también, Romanos 3:10, ¿cierto? En donde básicamente, mire, vamos a Romanos capítulo 3, 9 al 18 un poquito, donde que abandonado a sí mismo no es capaz de buscar a Dios y su perdón. Y esto, hermano, para hacer convicción de su vida, que dice en Romanos 3, 9 al 18. Romanos 3, 9 al 18,
Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y aventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted dirá, pero yo antes de conocer al Señor, yo estaba pendiente del Señor. Yo creía en Dios en todas mis tribulaciones, en medio de todos mis problemas. Pero no es cierto, hermano. No es cierto. Ahora, si usted sintió eso, ¿quién estaba trabajando ahí? ¿Ah? El Espíritu Santo del Señor. Él te está diciendo que busques a Dios. Amén. Esta palabra, hermano, es para todos nosotros. La palabra que necesitamos siempre predicar, las cosas que realmente vivimos en la práctica, en la familia, ser verdaderos, ¿cierto? Enderezar a nuestra familia, a nuestros seres queridos muchas veces. Yo allá igual aplico, aunque son inconversos, igual aplico la palabra del Señor, que si no se arrepienten, se van a ir prácticamente al infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los padres a sus hijos tienen que enseñarles, ¿cierto?, a abandonar el pecado, ¿cierto? A los jóvenes que están aquí, de alguna manera, tienen que abandonar el pecado, la maldad, los malos caminos. Hoy en día nuestros jóvenes, hermanos, están invadidos, hermanos, allá en los colegios. Participan tal vez nuestros jóvenes con música mundana, con lo que hay hoy en día. ¿Cómo está la música, hermano? Totalmente pervertida. Ya no hay nombre para la música que está saliendo ahora. Y los jóvenes de hoy en día, de nuestra iglesia, a veces están participando en eso. Que Dios tenga misericordia, amén. Pidan, hermano, al Señor para que les refresque el corazón y les pueda colocar un corazón recto. Los padres tienen que decirle la verdad, no a los hijos. Amén. Por cuanto los designios, dice la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y 1 Corintios 2:14. Entonces tenemos que ver que por la palabra del Señor, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos. Usted no va a ser bendecido por su propia sabiduría ni su propia inteligencia, sino la palabra del Señor es la que a usted y a mí nos va a cambiar de alguna manera, y que por la palabra nosotros vamos a creer. Esto no es por sabiduría humana, esto no es porque no, yo entiendo, es que yo no entiendo la Escritura. No, si no vas a entender tampoco. Aquí no hay sabios ni entendidos que van a entender las Escrituras. Y tampoco no hay tonto que diga yo no puedo entender, porque dice que hasta el más tonto dice no se perderá, va a entender el Evangelio. Hay personas que no saben leer, hermanos, no saben escuchar, son sordos, hermanos, son ciegos. Y el Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Y así como el Espíritu Santo trabaja en todos nosotros. ¿Qué dice? Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Es eso, así es el hombre. No entiende, no quiere nada con el Señor, se aparta para Dios. Así es nuestra carne. Deje usted de orar y de leer las Escrituras. ¿A dónde va a terminar? ¿Cierto?
¿Por qué? Porque nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, aunque te quieras deslizar, allá Dios lo va a ir a buscar. Ahora, percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tales textos no son relevantes para la evangelización, dicen los evangelizadores contemporáneos, porque como podemos hablar de la depravación del pecador y después pedirle que responda al Evangelio. El error semejante forma de pensar es la premisa de que toda enseñanza sobre la pecaminosidad humana que niegue la capacidad de la persona para responder es una dificultad para la evangelización. No debemos olvidar el ejemplo del profeta Ezequiel 37, 1 a 14. Voy a adelantar un poquito. A saber, cómo manda Dios a su siervo que prediquen a varios huesos secos y muertos, y que Él bendice la predicación de su palabra, infundiendo aliento de vida a aquellos huesos y regenerándolos por medio de su espíritu. El énfasis puritano en la convicción de pecado es solo el punto de partida para la evangelización bíblica, experimental y práctica. El fin último de las predicaciones es llevar a las personas, tal y como son en toda su pecaminosidad y necesidad, a Jesucristo, el único que puede salvarlas de la condenación eterna y presentarlas santas delante del Padre. ¿Es así, cierto? Amén. Es lo que tiene que hacer el Evangelio, hermano, verdadero, es poder llevar a las personas y decirle cuán muertas están en el pecado, hermano, en la maldad, y que realmente lo que necesitan es un Salvador para su vida, ¿cierto? Presentarle el Evangelio como es debido. Cuarto, la predicación puritana era políticamente evangelizadora. Los puritanos usaron toda la Escritura para confrontar a todo el hombre. No se limitaron meramente a presionar a la voluntad humana para que respondiera a partir de algunas decenas de textos que enfatizan el aspecto volitivo de la evangelización. La evangelización moderna, convencida de que el primer objetivo de la predicación es llamar a hombres a creer, acentúa un acto de decisión de la fe por parte del pecador. No piensa que la obra salvífica del Espíritu Santo sea necesaria previo a la fe. Sostiene que creemos que nacer de nuevo, que la fe procede y efectúa la regeneración. La fe es, por supuesto, esencial para la salvación de principio a fin, como nos dice Romanos 1:17, y alguien que me busque Hebreos 11:6, para adelantar un poquito. Romanos 17 dice, porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hebreos 11:6, por favor. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Y no hay ningún lapso de tiempo entre la regeneración, la implantación del Espíritu de fe salvífica en el corazón del pecador. La evangelización puritana, sin embargo, tiene un mensaje más profundo y más amplio para los inconversos, ciertamente. El deber de responder al Evangelio en la fe es importante, pero también lo son los otros deberes. Está el deber de arrepentirse, no simplemente como un sentimiento temporal de dolor, sino como una plena enmienda de vida. Los puritanos predicaron que los pecadores han de dejar de hacer lo malo, como lo dice Isaías 1:16, y ser santo como Dios es santo. Han de amar a Dios y su ley santa con corazón y mente y fuerza, y no dejar que nada se interponga en el camino de la obediencia.
Se han de esforzar a entrar por la puerta angosta, como lo dice Lucas. Búsqueme Lucas 13:24. Y por esto, amados hermanos, dice, algunos líderes de iglesia alegarían que tal predicación lleva al legalismo, ¿cierto? Cuando predicadores medio pesados, hermano, cuando predican las verdades de Cristo, a veces la parte, hermano, en la que vivimos, en la vida práctica, todos tenemos dificultades a la hora de seguir al Señor, pero no por eso tenemos que estar embetunando la palabra de Dios. La palabra se tiene que predicar tal cual es. Y tenemos que sacar el pecado de la iglesia. Tenemos que hablar que tenemos que volvernos al Señor. Pero sin embargo, ¿qué decía Lucas? Esforzado a entrar, dice, por la puerta angosta, porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Seguir a Dios tiene un costo y tenemos que hacerlo según a la voluntad del Señor. No nosotros. La puerta estrecha, hermano, es Jesucristo. Por ahí tenemos que entrar. No tenemos que entrar ni por el patio ni por atrás, porque eso es un impostor. Que quiera entrar a la pinta de uno, hermano, no va a entrar al reino de los cielos, sino por la puerta angosta, ¿cierto? Algunos líderes de la iglesia alegarían que la predicación, dijimos, sin embargo, esta predicación es justificada en esta base, en la obra de la conversión. Dios no comienza normalmente con una decisión consciente de fe, sino con la convicción de pecado y un sentido total de incapacidad para obedecer los mandatos de Dios. Así pues, los evangelizadores puritanos predicaron sobre las obligaciones y responsabilidades legales bajo las cuales los pecadores se fatigan antes de mostrar el camino de liberación a través de la fe en la sangre de Cristo. Predicar la ley antes que el Evangelio, de un modo muy semejante a cómo Pablo escribió los 3 primeros capítulos de Romanos. El apóstol, en primer lugar, explica la santidad de Dios y su ley, de manera que las bocas de los pecadores sean cerradas y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Del mismo modo, los puritanos creían que mediante una confrontación con las demandas de la ley, y el Espíritu Santo llevaría a los pecadores a conocer su incapacidad delante de Dios y su necesidad de salvación. Solo para los pecadores que reconocen su pecaminosidad tendrá sentido el Evangelio. ¿Me entendió eso? ¿Cuántos se sienten pecadores? ¿Y cuántos se sienten que sin Cristo no van a poder vencer? Amén. Esa es la convicción de cada uno de nosotros, hermano. Que no hay salvación sin Él. Sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Así que si no oramos, no buscamos del Señor, ¿cómo nos hacemos nosotros? ¿Qué pasamos a hacer? Autosuficientes. Y a Dios no le gustan los autosuficientes. Dios busca que dependamos de nuestro Señor. Cuando Dios se dispone a tocar el acorde de la gracia en el alma, enseñamos normalmente, empieza con la nota grave de la ley. Para que el hombre vaya a Cristo, primero debe acabar con su propia justicia. Sostenían que el índice de la sanidad de la fe de un hombre en Cristo es la autenticidad de la autodesesperación de la que emana, dice Baker. Este tipo de evangelización está claramente arraigado en la Escritura. Juan el Bautista, dijimos, predicó el arrepentimiento y la santidad, ¿cierto? En Mateo 3, versículos 1 y 2. Todos conocemos eso, ¿cierto? Antes de que predicara, he aquí el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Jesús comenzó su ministerio con el mismo mensaje, como dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Continuó con esta cuestión con individuos como Nicodemo, diciendo, usted sabe quién es Nicodemo, ¿cierto? Un hombre letrado totalmente en la palabra del Señor, era un erudito, poderoso, uno de los más grandes,
¿cierto? Que tenía la Biblia y todo en su corazón, pero ¿qué le dijo Dios? Es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:7. Y también con el joven rico, dice, confrontándole antes que nada con los mandamientos. Marcos 10:19. Entonces el mensaje de la Biblia y los puritanos es que la ley tiene un uso evangelizador. Intente el hombre obedecer la ley para salvación. Al principio pensará que puede hacerlo. Después aprenderá que no le es posible ser tan santo como demanda la ley. Dirigido por el Espíritu, la ley le condena, pronuncia una maldición sobre él y le declara sujeto a la ira de Dios y los tormentos del infierno. Como dice Gálatas 3:10. Ahí nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, y siempre nos damos cuenta que a la final, que si nosotros fuera la salvación por obra, ¿entraríamos nosotros al reino de los cielos? Ninguno de acá, si fuera por obra. Entonces, ¿qué estamos creyendo nosotros? ¿Una salvación? Por fe. O sea, por gracia. Estamos por gracia, solamente lo vamos a ir con Dios. Ahora, siempre y cuando usted lo crea. Porque a muchos se les predica hoy día, ¿está preparado, hermano, para irse al cielo? Algunos dirían, no. ¿Y qué pasa con eso? Es porque falta la fe que Dios entrega a nuestros corazones para tener la convicción de salvación, para tener la convicción de que Cristo murió por cada uno de nosotros. Basta y sobra. Listo. Finalmente llegará a la desesperada conciencia de que solo Dios puede salvarlo, cambiando su corazón y dándole una nueva naturaleza. El Espíritu lo lleva al fin de la ley. Cristo Jesús como la única justicia aceptable delante de Dios. Gálatas 3:24, miramos, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, ¿cierto? El camino, ¿cierto? Para llevarlo a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nadie no es justificado por las obras, sino es justificado por la fe. Si usted cree que Jesús murió y pagó, hermanos, dando su preciosa sangre por cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la bendición de poder sentir la salvación de nuestro Dios. Y así todos los días, de alguna manera, podemos sentirnos tan miserables, pero a la vez nos sentimos refugiados en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante de cada uno de nosotros. Los pecadores no, los pecadores sienten que son buenos. Pero hay que decirle, hermanos, que no hay ninguno bueno y que todos están destruidos de la gloria del Señor y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesucristo. Más allá Dios le enseñará la gracia. Más allá le enseñará a Dios que son salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los pecadores que experimentan tanto esta necesidad como esta posibilidad, claman en angustia que Dios haga lo que ellos mismos no pueden hacer. De este modo, los pecadores han dejado en ellos un lugar para recibir la rica proclamación y aplicación del Evangelio. El Espíritu de Dios los capacita, entonces, para abrazar a Cristo por la fe. La evangelización moderna difiere de esto. Es como persuade a los hombres a abrazar el Evangelio. Los evangelizadores modernos no creen que la necesidad de la santidad sea un tema conveniente para los inconversos, de modo que no presentan el Evangelio como un remedio divino para los pecadores corruptos e impotentes. Los puritanos, en contraste, creen que la mejor
noticia en el mundo para los pecadores que están verdaderamente convencidos del pecado es que la liberación del poder del pecado es posible mediante la fe en Cristo. Amén. Estamos libres, ¿por qué? Porque tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tales pecadores necesitan algo más que el perdón o indulto. Quieren que el pecado sea entregado a la muerte en sí mismo para siempre. Quieren vivir para la gloria de Dios. Quieren ser santos como Dios es santo. Quieren conformarse al carácter del Padre, la imagen del Hijo y la mente del Espíritu. La evangelización moderna ha perdido de vista este motivo. La santidad es tratada como algo separado de la salvación. Así pues, el mensaje que busca convencer a la gente para que abrace a Cristo es generalmente una apelación al autointerés. Ofrece el perdón con la seguridad del cielo y el tipo de felicidad y satisfacción que se encuentran en Cristo, sin mencionar los frutos de la santificación como la humildad de la abnegación y la obediencia incondicional. Es de agradecer que, bajo la predicación defectiva, por la misericordia de Dios, algunas personas sean salvas. Pero eso no hace adecuada esta predicación, que a menudo minimiza la dificultad de ir a Cristo y exagera los beneficios temporales de vivir la vida como cristianos. Este tipo de predicación es un intento de dar a los hombres que no tienen convicción de pecado una razón alternativa para decidirse por Cristo. Todo esto nos lleva a concluir que la enseñanza de la evangelización moderna sobre la naturaleza de la fe y su relación con la regeneración suspende el examen de la palabra de Dios. Los puritanos enseñaron que una regeneración que deja a los hombres sin el poder interno del Espíritu Santo y sin la práctica de una vida santa no es lo que se promete en la Escritura. Según la Biblia, una persona regenerada no es la que simplemente ha cambiado sus opiniones religiosas. Una persona regenerada es aquella a la que le ha sido dada una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Es nacida del Espíritu Santo para hacerse espiritual, como lo dice Juan 3:6. Juan 3:6, por favor. Dice, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, amén. Entonces, amados hermanos, es lo que Dios puede hacer en nuestros corazones de una manera poderosa. La regeneración es el cambio de pensamiento totalmente de nuestras vidas. Tú no eres ya el mismo. Yo no puedo quedarme en la casa así muy fácilmente. Yo ya no puedo pecar así como cualquier cosa. Una simple mentira me hace caer al suelo a llorar. Una simple, hermano, enojo, ya me siento medio... Hasta que le embarré. Perdón, no tenía que haber hablado así. Me molesta, tío, es una carga. ¿Le pasa eso así a usted? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, la regeneración en nuestros corazones. No te deja allí en tu pecado. Ha sido recreado de modo que todas las cosas son hechas nuevas. Tal persona deja de ser egocéntrica y se hace teocéntrica, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Y hasta aquí, por aquí vamos a ayudar. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amados hermanos, bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta porción. Esperamos, hermanos, amados hermanos, que nuestra predicación sea
a la manera bíblica, en este caso estos hombres maravillosos, por decirlo, que establecieron la palabra del Señor, y que a nosotros, viendo estas predicaciones, hermanos, que nos caen como sombrero nosotros, justito, que no nos molesta, nada, porque sabemos que la palabra del Señor es así. Amén. Hay que predicar a los pecadores tal cual es, hermanos, y hacerles parecer, hermanos, que solamente nosotros podemos vivir con el Señor, y que todo lo que podamos pasar, en el fondo, todas las penalidades, todo el acoso, hermanos, del enemigo, por decirlo de alguna manera, de todo el pecado que lo asedia a usted, de todas las cosas que muchas veces lo hace decaer, desanimar. Sabemos que nosotros, poniendo a Cristo por delante, ¿qué pasa? Se retira toda culpabilidad, se retira todo lo que es vanagloria, autosuficiencia de nosotros. Y podemos volver al gozo. Y ahí donde volvemos al gozo y seguimos haciendo la voluntad del Señor. El que es culpable siempre va a estar ahí. El que no encuentra libertad, satisfacción en Cristo, siempre va a volver al pecado, siempre va a estar ahí. Una falta de gozo. Porque va a pasar todo preocupado. Y eso es lo que le molesta a Dios. Cuando no hay fe, dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús.